En esta cuarta clase de maíz vamos a complementar aspectos de manejo ya vistos y vamos a redondear sobre todo los aspectos referidos a fecha y densidad de siembra. Recordemos que para definir la fecha de siembra del maíz hay que evaluar cuatro factores muy importantes: la fecha media de la última helada, la temperatura media del suelo a 5 centímetros de profundidad, el contenido de humedad para poder sembrar y el aspecto más importante es tratar de hacer coincidir el periodo crítico con condiciones ambientales favorables. Estos cuatro factores están explicados en la guía de etapas de crecimiento y desarrollo. En esta diapositiva tenemos un resumen de lo que ya habíamos visto referido a fecha de siembra. Vamos a recordar los efectos que tiene la fecha de siembra, primeramente sobre la fenología del cultivo de maíz. Por eso decíamos que al atrasar la fecha de siembra, el cultivo es sometido a temperaturas más altas. Estas temperaturas más altas acortan las etapas siembra-emergencia, emergencia-transición y de transición floral a la floración. En cuanto al desarrollo foliar, estas mayores temperaturas aumentaban la velocidad de diferenciación de hojas, la velocidad de expansión y el número final de hojas por planta. En cuanto a la producción de biomasa, mediante la temperatura se incrementa la relación tallo-raíz y la partición de asimilados hacia la formación de nuevas áreas foliares. En esta diapositiva podemos ver cómo es la distribución de lluvias y las temperaturas durante muchos años en la localidad de Zavalla. Lo que más quería destacar es cuando hacemos la comparación de los 3 meses donde podemos ubicar el periodo crítico de maíz, que serían diciembre, enero y febrero, y recordar que las lluvias en esos 3 meses en general son relativamente iguales. La mayor diferencia está en el tema de las temperaturas. En enero normalmente las temperaturas son más altas y por lo tanto con la misma cantidad de agua es mucho mayor la evapotranspiración y por lo tanto la pérdida de humedad es mayor en el mes de enero. En esta diapositiva estamos viendo la fecha media de las primeras heladas. En nuestra zona en general ronda alrededor del 20-25 de mayo como fecha promedio de la primera helada. Y como fecha media de la última helada, recordemos que habíamos hablado alrededor de fines de agosto, primeros días de septiembre. Para nuestra zona, por supuesto. En esta diapositiva estamos viendo para nuestra zona cuál sería el periodo en el cual podemos cultivar el maíz. Por eso esas franjas grises están marcando el periodo de heladas en nuestra zona. Decíamos que la última helada puede ser fines del mes de agosto, principios de septiembre, y del otro lado, más o menos 15-20 de mayo, tenemos la primera helada. Y observen cómo son las curvas de distribución de las temperaturas medias y la radiación media medida en megajoules por unidad de superficie. La radiación tiene un máximo en el mes de diciembre y luego hacia el mes de enero y febrero va cayendo, mientras que las temperaturas más altas en nuestra zona, como decíamos, se dan en el mes de enero. En esta diapositiva estamos anexando el tema de la temperatura del suelo. Recordemos que el maíz necesita alrededor de 12-13 grados centígrados durante 4 o 5 días consecutivos a profundidad de siembra. Esas temperaturas en nuestra zona más o menos se logran mediados de septiembre. El otro factor que mencionábamos como muy importante para definir fecha de siembra era ubicar el periodo crítico en buenas condiciones ambientales. En esta gráfica estamos representando cuál es el periodo crítico de maíz. Por eso decimos que las condiciones durante el periodo crítico deben ser óptimas para maximizar el rendimiento del cultivo. Y en general decimos que este periodo se extiende desde 15 días antes hasta 15 días después de floración. Sobre la misma diapositiva que habíamos visto anteriormente, vamos a poner una nueva barrita gris en el mes de enero. Recordemos que el mes de enero puede presentarse frecuentemente en maíz un déficit hídrico.
Este déficit hídrico es producido fundamentalmente por las altas temperaturas y muchas veces, si bien las lluvias son similares, como decíamos, al mes de diciembre o al mes de febrero, muchas veces están concentradas a principios y a finales de enero. Las semanas centrales del mes generalmente puede presentarse un déficit hídrico si hacemos coincidir el periodo crítico en este mes de enero. En esta diapositiva estamos observando dónde debería ocurrir el periodo crítico para tratar de esquivar todos los problemas. La primer barrita que está de color rojo se corresponde con siembras de mediados de septiembre, que es donde buscamos hacer coincidir el periodo crítico en el mes de diciembre, tratando de esquivar el bache que normalmente se presenta en el mes de enero. Las otras dos barritas, la verde y la azul, se corresponden con fechas de siembra de octubre y noviembre, que es la que normalmente uno trata de evitar para no ubicar el periodo crítico en el mes de enero. Finalmente, la última barrita de todas, la de color naranja, se corresponden con las siembras tardías. Sembrando alrededor del 10-15 de diciembre, estamos ubicando al periodo crítico en el mes de febrero. De la misma forma que las siembras de septiembre, tratamos de esquivar siempre el mes de enero por su problema de probable déficit hídrico. Si bien en varias clases estuvimos hablando sobre siembras tempranas y tardías, recordemos que llamamos siembras tempranas las del mes de septiembre, mediados, fines de septiembre, puede ser primeros días de octubre, y a los maíces tardíos hablamos las fechas de siembras del mes de diciembre, que generalmente tratamos de ubicarla alrededor del 10-15 de diciembre. Cuando hablamos de rendimiento, siempre nos referimos a que los maíces tempranos tienen mayor potencial de rendimiento. Recordemos que los maíces tempranos están ubicando el periodo de floración, que es el periodo crítico, en el mes de diciembre con la máxima radiación. Mientras que los maíces tardíos, por ubicar ese periodo crítico en el mes de febrero y fundamentalmente por una menor radiación, se dice en general que tienen menor potencial de rendimiento. Pero otro aspecto muy importante del rendimiento es la estabilidad. Y en general los maíces tempranos tienen menor estabilidad, ya que muchas veces pueden ser erráticas las lluvias del mes de diciembre. Y los maíces tardíos, si bien tienen menor potencial de rendimiento, se menciona en general que tienen mayor estabilidad de rendimiento. Siguiendo con la comparación entre maíces tempranos y tardíos, vamos a hablar ahora de lo que son los insumos. En cuanto a la cantidad de semilla, se utiliza más en las siembras tempranas y menos en los tardíos. Recordemos que las siembras tardías, por efecto del fotoperíodo, la planta potencialmente puede ser más alta, por eso utilizamos menores densidades de siembra. En cuanto a cantidad de fertilizantes, si el rendimiento potencial es mayor en el maíz temprano, usaremos mayores dosis de fertilizante. Y en cuanto a la elección del híbrido, podemos elegir entre varios en las siembras tempranas, pero en las siembras tardías sí o sí debemos buscar eventos que sean BT u otros para que tengan buen comportamiento a plagas. En cuanto a plagas, podríamos decir que las plagas de suelo tienen mayor incidencia en los maíces tempranos, generalmente gusanos blancos, gusanos alambre y cortadoras. El resto de las plagas importantes de maíz son mucho más graves en los maíces tardíos. Estamos hablando en este caso de Diatraea sacharalis, que es el barrenador del tallo, las cogolleras y la isoca de la espiga. En cuanto a enfermedades, podríamos decir de manera similar a las plagas que se agravan en las siembras tardías. La más problemática en siembras tempranas son las podredumbres de semilla. Muchas veces por estar el suelo más frío, estas podredumbres de semilla y base de plántulas son más graves en siembras tempranas. Pero todo lo que sea mal de río cuarto, podredumbres de tallo y podredumbres de espiga son más graves en las fechas de siembra tardías. Finalmente, si hablamos de la cosecha, podríamos decir que la humedad a cosecha en los maíces tempranos generalmente es menor y en los maíces tardíos es mucho mayor. Recordemos que los maíces tardíos se cosechan extremadamente tarde y la calidad de grano normalmente es mejor en los tempranos y los tardíos por la mayor duración de la etapa de secado de grano normalmente tienen menor calidad de grano. Recordemos cuáles eran los tiempos térmicos y la duración de las etapas
para un maíz de ciclo completo sembrado en nuestra zona. Recordemos que la etapa siembra emergencia generalmente dura 60-70 grados días y la etapa en general de emergencia transición podía durar desde 700, 750 hasta 900 grados días. Recordemos que ese valor de 700-800 era para las siembras tempranas y al atrasar la fecha de siembra había una mayor duración en tiempo térmico de las etapas. Y finalmente la etapa de llenado de R1 R6 puede durar alrededor de 600 a 800 grados días. En este cuadro tenemos la duración aproximada de emergencia a floración para distintos ciclos en distintas zonas. Entonces tenemos que los ciclos cortos, a igualdad de fecha de siembra, la duración de emergencia R1 es menor. Todo lo contrario para los maíces tropicales y subtropicales. Pero recordemos que en la zona norte, con la fecha de siembra de principios de agosto, los híbridos que más se adaptan a esa zona son los tropicales o subtropicales. En nuestra zona, en general, recordemos, ciclos completos, y en el sur, por el menor periodo libre de helada, se utilizan ciclos cortos o precoces. En esta diapositiva vamos a confirmar las distintas fechas de siembra y cuándo estarían ubicando los periodos críticos. Nosotros decimos que las fechas de siembra de mediados de septiembre ubican el periodo crítico en el mes de diciembre. Y si ustedes observan, en el mes de diciembre tenemos la máxima radiación en nuestra zona. Por lo tanto, decimos que ahí se dan los mayores potenciales de rendimiento. Las fechas de siembra de octubre y noviembre ubican el periodo crítico en enero, por lo tanto podrían tener déficit hídrico. Y finalmente, las fechas de siembra de diciembre, desfasamos el periodo crítico hacia el mes de febrero. En el mes de febrero volvemos a tener buenas condiciones de temperatura y de humedad, pero la radiación está cayendo. Por lo tanto, decimos que los maíces que ubican el periodo crítico en el mes de febrero tienen menores potenciales de rendimiento. En estas curvas vemos cómo cae el potencial de rendimiento a medida que atrasamos la fecha de siembra. Para introducirnos ahora otra vez en el tema de densidad de siembra, vamos a recordar que el maíz tiene poca plasticidad en área foliar y en rendimiento por planta al variar la densidad de siembra. Recordemos que el maíz no tiene mecanismos de compensación como sí lo tiene el trigo con su macollaje, la soja con las ramificaciones y el girasol con la expansión foliar. El único mecanismo de compensación que tendría el maíz sería producir más de una espiga. A bajas densidades, recordemos que estamos subaprovechando la radiación incidente, el maíz no puede compensar con el número de granos y recordemos que el peso del grano es un componente que varía muy poco en situaciones de campo. A altas densidades, ¿qué ocurría? Aumentamos el número de plantas estériles, menor número de granos por espiga y aumentamos la dominancia apical. Por lo tanto, se retrasaba R1, o sea, la floración femenina, y podía haber una menor coincidencia entre polen y estigmas. Como conclusión muy importante para recordar, decimos que el maíz requiere un alto valor de biomasa mínima y una tasa mínima de crecimiento diario en el periodo crítico. En esta diapositiva estamos viendo los factores que se tienen en cuenta para definir el stand de plantas. Decimos en general que a mayor contenido de humedad del suelo, perspectivas de lluvia y mayor fertilidad, generalmente aumentamos la densidad de siembra. Para fecha de siembra ya habíamos mencionado que las siembras tardías normalmente se trata de bajar el stand de plantas. En cuanto a ciclos, si estamos igualando la fecha de siembra, decimos que los ciclos cortos son de planta más chica, por lo tanto se utilizan en densidades más altas. Y finalmente, de acuerdo al híbrido a sembrar y al nivel tecnológico, hay híbridos que se siembran a altas densidades y otros a bajas densidades. Como recomendación general, siempre hablando de valores orientativos, hablamos para nuestra zona los ciclos completos, medios o normales entre 75 y 85 mil plantas y los ciclos cortos que se hacen en nuestra zona se usan densidades más altas. Podemos hablar de 85 hasta 95, a veces hasta 100.000 plantas por hectárea. Como valores orientativos tenemos distintos ejemplos de distancias entre semillas y
qué cantidad de semillas irían por metro lineal como para regular una sembradora. Y para tener un valor testigo, si estamos poniendo a 70 centímetros los surcos y ponemos una distancia de 20 centímetros entre semillas, tenemos aproximadamente 71.500 plantas, como para tomar de valor testigo. En esta diapositiva simplemente un ejemplo de cómo los semilleros recomiendan el stand de plantas. Entonces fíjense que de acuerdo al ambiente donde estamos sembrando, si es bajo, medio o alto, si es la fecha temprana o tardía y de acuerdo a los distintos genotipos, varía para este ejemplo entre 60.000 plantas hasta 95.000 plantas. Esta gráfica ya la habíamos visto, pero recordemos que la respuesta del maíz a la densidad de siembra tiene un modelo que es óptimo. Recordemos que a bajas densidades caen los rendimientos y altas densidades también. Y de acuerdo al ambiente vamos a poner una mayor o menor cantidad de plantas. Recordemos el ambiente 1 que está en rojo es un ambiente de mala calidad y por el contrario el ambiente número 3 tiene un ambiente óptimo para maíz. En esta diapositiva vamos a complementar el tema de densidad de siembra, recordando un poquito los procesos que tiene la semilla en el semillero antes del embolsado y venta al productor. Normalmente el lote de producción de la semilla de maíz se cosecha normalmente en espiga y se trata de hacer un secado lo más natural posible y temperaturas no muy elevadas, alrededor de 42-44 grados. Luego se limpia toda la partida de semilla y lo más importante para recordar es que la semilla se calibra, se hace una clasificación. Primero por forma, como estamos viendo acá, clasificando los granos en chatos y en redondos, luego por el tamaño que tienen, en tamaño 1, 2 y 3, y finalmente en los chatos se hace una selección en el largo y se pone la clasificación en largo, mediano y corto. Recordemos que los granos chatos están ubicados en la parte central de la espiga y los redondos hacia los extremos. Generalmente los granos de más valor en el mercado es el chato 2, porque aparte de ser chato, que es más fácil por ahí para sembrar, son de mayor tamaño porque están ubicados en la base de la espiga. Finalmente, lo que hace la mayoría de los semilleros es tratar la semilla con fungicidas, insecticidas y colorantes. Vamos a empezar a ver ahora un concepto muy importante que se llama arreglo espacial. El arreglo espacial está muy asociado a lo que es la densidad de siembra. Nosotros en estos 3 cuadros tenemos 1 metro cuadrado y estamos poniendo 4 plantas por metro cuadrado. Pero no es lo mismo poner las 4 equidistantes entre sí que separarlas, por ejemplo, en el segundo caso, a 70 centímetros a más distancia entre líneas, o en el último caso tienen una mala distribución espacial entre los surcos. En esta diapositiva estamos viendo un ejemplo típico de maíz. Estamos sembrando 70.000 plantas por hectárea en los 3 casos. Si lo estamos poniendo a 70 centímetros entre líneas, tenemos una rectangularidad de 3,5 y hay una distancia entre plantas de 20 centímetros. En el segundo ejemplo achicamos hileras a 52 centímetros y estiramos las plantas a 27 centímetros entre sí para mantener las 70.000 plantas. Y en el último ejemplo tenemos surcos separados a 35 centímetros, entonces para mantener las 70.000 plantas por hectárea, separamos las plantas entre sí a 40 centímetros. En teoría, repito, en teoría, la rectangularidad 1 del último ejemplo debería ser mejor, ya que tendría una serie de ventajas teóricas. El acercamiento de hileras se dice en general que logra una distribución de plantas más uniformes. Una menor distancia entre surcos permite cubrir mejor el suelo, mejorando la captura de la luz desde etapas más tempranas, incrementando la biomasa. O sea que se llega antes a el índice de área foliar crítico. Ante densidades bajas, la mejora en los rindes por ajuste de esta densidad, generalmente el maíz supera los beneficios de estrechar los surcos. Si por alguna razón el cultivo no logra la plena captura de luz incidente antes de la floración, habrá una mejora del rendimiento al acercar los surcos.
Pero al acercar las hileras, en el caso de maíz, aumentamos el consumo de agua de manera temprana y por ahí tenemos un mayor riesgo de no disponer de suficiente agua en el periodo crítico. El último tema que vamos a ver en esta presentación es la elección de cultivares en maíz. ¿Cómo podemos elegir los híbridos en maíz? Recordemos que un aspecto muy importante es el potencial y la estabilidad de rendimientos que pueda tener un híbrido. En nuestro ejemplo estamos viendo el híbrido A, es un híbrido que tiene alto potencial de rendimiento. En el ambiente 3, que es el mejor ambiente, tiene un rendimiento muy alto. Pero en el ambiente 1, que es de menor calidad, caen demasiado los rendimientos. Al revés del híbrido C, que está en color verde en esta diapositiva, que decimos que es un híbrido que tiene mayor estabilidad de rendimiento. Si bien no tiene un alto rendimiento en ambientes buenos, tiene un ambiente muy estable en lo que son los ambientes peores como el ambiente 1. En esta diapositiva tenemos enumerados todos los ítems a evaluar para elegir un híbrido. Como decíamos recién, lo más importante es potencial y estabilidad de rendimiento, pero luego hay otros aspectos más detallados para evaluar. Entre esos son el ciclo, de acuerdo a la adaptación a distintas zonas, cómo son los aspectos morfológicos de la planta, como altura, posición de hojas y posición de espiga, velocidad de secado, tolerancia a una enfermedad importante que es el mal del río Cuarto, resistencia a vuelco, de acuerdo a si tienen una mayor o menor dureza la caña, comportamiento a enfermedades como rollas y podredumbres de espiga, tolerancia a diatraea, de acuerdo tengan incorporados los genes BT, MG o TD, tolerancia a distintos herbicidas, por textura de granos, si son granos más duros, recordemos como el flin, o más blandos como el dentado, y luego hay algunas especialidades como el maíz plata, que vamos a ver en las últimas clases cuando veamos calidad comercial, o maíces de alto valor como el maíz MAP, el pisingallo o el sacharata, que es el maíz dulce. Cuando uno en general habla de un transgénico, nos estamos refiriendo a una planta que contiene un gen o distintos genes de otra especie que fueron insertados artificialmente. Esta tabla que estamos viendo acá, estamos viendo que en general cuando uno habla de un maíz transgénico, el tema es muy complejo y los distintos eventos que se están incorporando a los híbridos de maíz pueden variar de distintas combinaciones de comportamiento a distintas plagas y también se está agregando en la actualidad diferentes comportamientos a los herbicidas. Un dato que usan mucho los semilleros para marcar cómo son los distintos ciclos de maíz es lo referido a madurez relativa. El valor de madurez relativa permite conocer la diferencia de ciclos entre distintos híbridos. Este valor se obtiene a partir de la humedad a cosecha de un híbrido comparándolo con un testigo de referencia. Y acá estamos viendo un resumen. Normalmente los ciclos cortos tienen una madurez relativa menor a 116, recordemos que son menos sensibles al fotoperiodo y se recomiendan para sembrar en el sur de la provincia de Buenos Aires. Los que hacemos en nuestra zona son los ciclos intermedios, repitamos completos o normales para la zona, que tiene una madurez relativa de entre 116 y 126, 18 a 23 hojas y se hacen normalmente, como decía, en nuestra zona. Si ya nos vamos al NOA o al NEA, hay que hacer híbridos tropicales o subtropicales. Estos híbridos tienen una madurez relativa mayor a 130, mayor número de hojas, alrededor de 24 o 25 hojas, y recordemos que son los más sensibles al fotoperíodo. En esta gráfica estamos viendo un poco cómo fue la evolución de los híbridos transgénicos en nuestro país. Antes de la década del 90 prácticamente no había maíces transgénicos, pero a partir de la década del 90 se comienzan a incorporar primero los híbridos BT, que eran tolerantes a insectos, y luego se van anexando o apilando genes con tolerancia a distintos herbicidas. Finalmente, para que tengan una idea de cómo fue evolucionando la siembra de los maíces tardíos y de segunda. Recordemos que el maíz tardío es un maíz sembrado sobre tierra de primera en el mes de diciembre, mientras que un maíz de segunda es un maíz sembrado
sobre un rastrojo de un cultivo de invierno, generalmente para nuestra zona es trigo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.